Hola. Bueno, buenas noches, iglesia. Un gozo y un privilegio poder estar acá hoy con ustedes. Permítame, por favor, volver a orar, ¿sí? Y empezamos. Señor, te damos gracias por la adoración. Te damos gracias, Señor, porque hemos cantado verdades acerca de tu carácter y acerca de cómo te relacionas con nosotros por medio de tu Hijo, por medio de tu Escritura. Señor, oramos para que nos hables a través de tu palabra. Señor, convenza nuestros corazones de seguirte, de que tú, Señor, eres el único Dios verdadero, absolutamente, como dice tu palabra. Señor, usa tu Espíritu Santo para darnos entendimiento, que podamos entender la Escritura, que podamos, Señor, también hablarla con convicción. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, habrán notado que el nombre del sermón es santificación entre la gracia y el esfuerzo. Alguien me hizo dar cuenta que por ahí ese no hubiese sido el mejor título, y un título mejor hubiese sido santificación entre la gracia y la diligencia. Y eso es algo que hoy vamos a estar viendo acá. La verdad principal que yo quiero que nos llevemos hoy y la que yo voy a estar argumentando con la Escritura es: crecemos en santidad cuando nos ocupamos humildemente en fe para cultivar un carácter piadoso dependiendo del poder y la provisión de Dios. Esa idea central, a su vez, va a estar soportada por 3 puntos. El primer punto va a ser: nuestra diligencia no es para salvación. El segundo punto va a ser: nuestra diligencia se enfoca en la obediencia humilde. Y el tercer punto: nuestra diligencia es energizada por el poder de Dios. Y hermanos, yo quiero hoy argumentar con la Escritura y convencerles de que el proceso de santificación es un proceso sinergista en el que nosotros cooperamos con Dios por medio de su gracia y por medio de su poder que Él infunde a través de su Espíritu. La carta a los Filipenses es una carta que Pablo escribió desde Roma, cuando él estaba aún en prisión, en ocasión de la visita de Epafrodito. Epafrodito era un hermano de la iglesia de Filipos, y a él lo habían enviado desde la iglesia para proveer a las necesidades de Pablo. Epafrodito fue hasta Roma llevándole dinero para satisfacer las necesidades de Pablo. Y eso lo vemos en Filipenses 4, 15 y 16. Pablo habla que aún hasta a Tesalónica habían enviado dádivas más de una vez para las necesidades de él. Era una iglesia que participaba en el progreso del Evangelio constantemente con Pablo en esto de dar y recibir. Era una iglesia que estaba preocupada por el bienestar de Pablo, y Pablo en esta carta revela su corazón de una manera en que no lo ha hecho en otras cartas. Los comentaristas dicen que esta carta es la más personal que Pablo haya escrito. Por acá, a través de las páginas de esta carta, nosotros podemos ver el profundo amor y el profundo afecto que Pablo sentía por los filipenses. Por ejemplo, en Filipenses 1:7 nos dice: los llevo en el corazón. En 1:8, cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En 4:1, amados y añorados. Y en el pasaje que hoy vamos a hablar, en versículo 12, capítulo 2, les dice: amados míos. Pablo deja ver el corazón pastoral y de amor que tenían por estos hermanos, que verdaderamente cargaban su corazón, y él constantemente oraba por ellos para que su crecimiento en el conocimiento de Dios y en el Evangelio se notara cada vez más y más. Esas oraciones las vemos en el capítulo 1. La iglesia en Filipos era una iglesia que había nacido a través de la predicación de Pablo en las costas de Filipos, y que había sido su primer oyente, podemos decirlo de una manera, Lidia, ¿sí? Si se acuerdan, ahí en Hechos 16 se nos relata el momento en el que Pablo predica el Evangelio, y nos dice en Hechos 16, 14, que Dios abre el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo estaba diciendo. Luego de esto, no solamente Lidia, sino que también toda su familia se bautizaron. Eso lo vemos en el Hechos 16, 15. Y más tarde, también el carcelero
y toda su familia fueron alcanzadas por el Evangelio. Entre medio de esas dos historias está el relato de Pablo expulsando al demonio que estaba dentro de la sierva, que daba muchas ganancias a los que eran sus amos. Lo llevan delante de los tribunales, Pablo cae en la cárcel y ahí es cuando se da la conversión del carcelero. Posteriormente a esto, los principales, digamos, de esa ciudad vienen y echan a Pablo, le piden que por favor se vaya de esa ciudad. Así que se considera que Pablo estuvo entre algunas semanas y algunos meses con ellos, no estuvo demasiado tiempo, pero podemos ver que a través del Evangelio, cómo se nota el amor que habían conectado a estas personas con Pablo, en esto de dar y recibir, y cómo Pablo les habla tan amorosamente y les habla tan pastoralmente a través de su carta. Pablo sigue estimulando a estos hermanos, ¿sí?, en todo lo que es la unidad. Uno de los argumentos principales que Pablo usa, ¿sí?, o una de las exhortaciones, podríamos decirlo de una manera, que Pablo usa a través de la carta es exhortarlos a la unidad humilde en amor por Cristo Jesús. Nosotros vemos que el argumento principal que él usa, o la base que él usa para exhortarlos y para animarlos, son los versículos que leímos recién. Son los versículos del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11, que son tan conocidos por nosotros. Pablo apela al ejemplo supremo de humildad y de obediencia. En el mismo universo, el creador del mismo universo por el que fueron hechos absolutamente todas las cosas, así las visibles como las invisibles, ese mismo creador, ese mismo salvador, se hizo hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y se agrega muerte de cruz. Y esto es interesante, hermanos, porque como vamos a ver ahora, la gente de Filipo, los hermanos de Filipo, la ciudad de Filipo en sí, era una colonia romana. Y ellos podían llegar a entender la conexión que Pablo hacía de la cruz con Cristo. Y escuchen lo que dice el comentarista, Hendriksen, a partir de este versículo de muerte de cruz. Dice, obligar al condenado a llevar su cruz, hacerle salir a la ciudad a algún lugar fuera de la puerta, y allí ejecutarle por medio de una muerte que, según sabemos por Cicerón, era considerada como la de un esclavo, era ciertamente vergonzoso. Que aún solo el nombre de la cruz sea alejado, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, vista y oído, dice Cicerón. Por tanto, al ser Pablo un ciudadano romano, como lo era, aunque hubiese sido condenado a muerte, es casi seguro que no hubiese sido ejecutado de una forma tan afrentosa. Y agrega, bien se ha dicho que el que moría en ella, refiriéndose a la muerte de cruz, moría 1000 muertes. Los filipenses, como dijimos, también eran ciudadanos romanos. Ellos probablemente entendían claramente el peso y el significado de este tipo de muerte. El peso de las glorias de estas palabras que Pablo estaba expresando acerca de aquel que murió en la cruz era tal que no pudo terminar de otra manera que con su proposición de adoración más reverente que vemos en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Y se los leo. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es una adoración que viene del corazón, de lo más profundo del corazón de Pablo, por estas verdades que él acaba de decirles, de que Cristo se encarnó siendo en forma de Dios, que no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se humilló, y se humilló hasta lo sumo que fue la misma muerte de cruz. La muerte de este hombre, Dios hombre, es la que había dado a los filipenses el acceso a todas las bendiciones espirituales y al amor de Dios por medio de la fe. Por medio de Cristo se les había concedido todo lo necesario para la vida y para la piedad. Y esta es también la plataforma que Pablo utiliza para exhortar a su audiencia hacia la diligencia. Y eso lo vamos a ver en los versículos que estamos considerando hoy. Vamos a leer la porción, versículo 12 al 13, que hoy vamos a estar exponiendo.
Filipenses 2, 12 y 13. Dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención, o por su beneplácito, o por su buena voluntad, como dicen otras versiones. Y es aquí donde vamos a sumergirnos en el primer punto, o en el primer pilar de nuestro sermón, que es: nuestra diligencia no es para salvación. La conexión de estos versículos que acabamos de leer con los que vienen atrás es evidente. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que es claro que Pablo está siguiendo su misma línea de pensamiento o sigue con su argumento y que aún no se ha roto? Por el conector que tenemos. Nos dice así que. De esta manera arranca el versículo 2. Y este es un conector discursivo y se usa para expresar la idea de que una acción o un resultado lógico de lo que se venía expresando anteriormente. Esto quiere decir, nuevamente, que el flujo de pensamiento de Pablo todavía no se terminó. Él viene hablando de la humillación, viene hablando de la exaltación de Cristo, viene hablando de Cristo como el sumo ejemplo que todo creyente debe tener de humildad y de obediencia, y ahora Él le va a dar un mandamiento y va a seguir argumentando. Ellos ya habían sido perdonados. Ya cuentan con la gracia que fue impartida sobre ellos en el amado. Ellos no necesitaban demostrar nada. Todo lo que agradaba a Dios ya había sido consumado y ya había sido cumplido por Cristo. El amor de Dios ya yace sobre ellos por toda la eternidad y absolutamente nada hay que los pueda quitar. Eso lo vemos en Romanos 8, que Él los podrá separar del amor de Dios. Lo presente, lo futuro, lo porvenir, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, y eso entendían los filipenses. Pablo, primeramente, y muy pastoralmente, los vuelve a animar y les dice: amados míos, fíjense que Pablo expresa todo esto acerca de Cristo, les va a dar un mandamiento que lo va a conectar con lo que le viene diciendo, y Pablo les dice: amados míos. Fíjense el corazón pastoral, como diciendo: los amo. Y esto que les voy a decir es muy importante, porque verdaderamente me interesa su bienestar. Y parafraseando lo que sigue: yo estuve con ustedes y yo conozco que su confesión de fe es real. Conozco que obedecen a Dios y al Evangelio genuinamente. Y esto no solo cuando yo estaba con ustedes, sino que ahora también lo escuché de Epafrodito, que vino de ustedes a mí y me contó de su andar en integridad en el Evangelio. Y es aquí donde viene la exhortación. Dice: así que ocúpense en su salvación, pero háganlo con temor y temblor. Antes de continuar, como una forma de paréntesis, porque creo que va a aportar a entender la idea principal de esto, fijémonos por favor el paralelismo que hay entre el versículo 12 del capítulo 2 y el versículo 27 del capítulo 1. En el capítulo 1, el versículo 27 dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y hasta ahí lo voy a leer. Es interesante ver que la palabra que se utiliza para comportarse en el idioma original tiene como significado literalmente comportarse como un ciudadano. Y este concepto, para ellos, por lo que habíamos dicho, era muy claro. ¿Por qué? Porque ellos eran ciudadanos romanos. Ellos entendían el privilegio de ser un ciudadano y ellos entendían la responsabilidad de ser un ciudadano. Pero ahora Pablo les dice: ustedes compórtense como ciudadanos, pero del Evangelio, dignos del Evangelio, como ciudadanos dignos del reino de Dios, porque a ellos se les había concedido creer en Cristo, como dice un poco más adelante. Con esto en mente, los filipenses debían ocuparse en algo que ellos ya eran. Ellos ya eran ciudadanos del reino de Jesús. Ellos no tenían que hacer nada para demostrar sus credenciales, porque las credenciales ya habían sido compradas en la cruz de Cristo a favor de ellos, y esto por medio de la fe en Cristo que viene de Dios. Debían
ser diligentes, debían obrar en la salvación que ellos ya tenían. Debían procurar ocuparse en que esa salvación vaya creciendo. Y aquí es donde me voy a detener nuevamente un instante y voy a intentar explicar lo que Pablo está queriendo decir aquí con salvación. Pablo está hablando de salvación, pero con un énfasis particular en la santificación. Podemos hablar de tres grandes aspectos de la salvación, a grosso modo. Podemos hablar primeramente de la justificación, de la salvación en la santificación y de la salvación en la glorificación. En la justificación, nosotros pasamos de muerte a vida, nuestros pecados son borrados y el libro de actas del tribunal celestial está completamente limpio. Nuestra cuenta, nuestro legajo está absolutamente limpio. ¿Por qué? Porque Cristo pagó con su sangre por nuestros pecados. Nosotros ya fuimos hechos hijos de Dios por medio de esta fe. Entonces el pecado ya no tiene control sobre nosotros. El pecado ya no domina. ¿Por qué? Porque Cristo venció al pecado y el pecado que está en nosotros ya no nos ata. En la santificación, nosotros vamos creciendo en un conocimiento verdadero, en todo discernimiento, y vamos siendo formados cada vez más a la imagen de su Hijo Jesús. Yo no sé cuántos estuvieron acá últimamente en las clases de escuela bíblica, pero se había hecho un énfasis cuando se hablaba de las decisiones, que la voluntad principal de Dios es que nosotros seamos santos. El hermano había dicho eso y le había puesto énfasis. Y nosotros podemos volver a ver esto acá en Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es un proceso progresivo. Nosotros estamos destinados a ser conforme a la imagen de Cristo. Y es un proceso que se va a ir agudizando cada vez en nuestras vidas. Y la idea es que esto sea un proceso continuo con sus altos y bajos, pero siempre hacia arriba. Entonces, el pecado todavía mora en nosotros, pero dijimos que ya no tiene control sobre nosotros. Y ese proceso de eliminación de pecado de nuestra vida se llama santificación. ¿Y va a durar cuánto? Hasta que Cristo venga, o hasta nuestra muerte. Y en la glorificación, Dios sí va a erradicar completamente el pecado de nuestro ser, nuestros cuerpos incluidos, y vamos a vivir en perfección con Cristo. El pecado es cosa del pasado. ¿Se imaginan ese día? ¿Se imaginan? Es impresionante. Señor, venga pronto. En el versículo 12, Pablo está trayendo el mandato de diligencia continua y perseverante en la mente de los filipenses. Ellos deben esforzarse o ser diligentes en buscar el reino de Dios y su justicia. Deben trabajar en cooperación con la gracia de Dios para crecer en santificación. Deben hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para huir del pecado. Y aquí es donde viene nuestro segundo punto, que es nuestra diligencia se enfoca en la obediencia humilde. Ahora bien, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo no corta con su idea en ese momento. Fíjense que él agrega algo más. Él le agrega una dimensión especial. Es un pequeño refuerzo que lo cambia todo. Todos los creyentes deben hacer. Él agrega cómo se deberían ocupar de su salvación con temor y temblor. Él lo podía haber dejado ahí, ocúpense de su salvación, listo. Pero él agrega algo que es vital, clave, que es temor y temblor. Vamos a ver el aspecto negativo y el aspecto positivo de lo que significa temor y temblor. ¿Qué es lo que significa cuando Pablo está hablando de esto? Por ejemplo, cuando habla del sentido negativo, ¿qué es lo que no significa? ¿Se acuerdan? No sé cuántos de ustedes tienen en sus mentes la historia de Lutero, que antes de que él haya sido transformado por el Evangelio, él luchaba contra el pecado que moraba en él. Él constantemente estaba en el confesionario y no salía, volvía a entrar porque se recordaba de un pecado que no había confesado y en su mente
la imagen de Dios era una imagen de un Dios terrorífico, algo que le infundía temor y miedo. Bueno, ese tipo de terror no es del que está hablando Pablo acá. Tampoco está hablando de indiferencia o de una mente dividida que puede hacer las dos cosas, comportarse de dos maneras. Sabe cómo escabullirse en comportarse tanto como alguien que en teoría ama a Dios como que no. Tampoco da la sensación de menosprecio, temor y temblor. Tampoco da la sensación de confianza en uno mismo, tampoco significa eso. Y tampoco significa justicia propia. Entonces, Pablo lo que no le está diciendo es ocúpense de su salvación por sus propias fuerzas, con justicia propia. Eso Pablo no lo está haciendo. Ahora vamos a ver qué es lo que sí significa temor y temblor. Significa sinceridad, unidad de propósito. Es lo que él venía argumentando, que ellos sean unánimes en la fe de Cristo. Él los estaba queriendo convencer y exhortar que ellos deberían comportarse humildemente, como Cristo lo hizo, y vivir de manera unánime, de una manera digna del Evangelio. Reverencia, temor de ofender a Dios, confianza en Dios, humildad. Esto podríamos decir que son sinónimos de lo que sí significa temor y temblor. Por ejemplo, en Salmos 2:11 se nos dice, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honrad al Hijo y después sigue. Da la sensación de que debemos acercarnos a Dios o la forma en que nosotros deberíamos tratar de agradar a Dios es con una reverencia por su carácter, por lo que Él es, con una humildad sabiendo que nosotros no merecemos nada, pero que se nos fue entregada la vida eterna por medio de su Hijo, con una gracia humilde, con una fe humilde a sus promesas y a sus mandamientos. El comentario de la Biblia de Estudio Teológico, el doctor en teología Dennis Johnson, dice lo siguiente: no pueden conformarse con las glorias pasadas, sino que deben demostrar su fe cada día conforme continúan creciendo en su relación con Dios. Si bien Pablo les dice que la justicia de Dios debe motivarlos a vivir en sensatez, temor y temblor, a la vez no quieren que los gane la ansiedad de pensar de que nunca van a ser lo suficientemente buenos como para merecer el favor de Dios. Lo lograrán, afirma Pablo, porque el amor y la gracia capacitadora de Dios lo harán posible. La fe, hermanos, para el crecimiento en santidad es crucial. Es la herramienta que Dios usa o el medio que Él instrumenta para darnos su gracia. Un poco más adelante vamos a profundizar en esto de la gracia de Dios que nos impulsa. Pero sí es importante remarcar que esa gracia se instrumenta a través de la fe humilde y reverente que cree en Dios, que se apoya en la palabra de Dios, que se apoya en su sabiduría, que se apoya en su carácter y que no se apoya en su propia prudencia. Hebreos 11:6 es enfático. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La persona que vive con este tipo de fe, que cree en Dios, que cree en su palabra, eso se ve reflejado en la manera en que vive. Y Dios le va dando, lo va capacitando de la gracia necesaria para luchar de manera más efectiva contra el pecado. No se trata de sentimientos, no se trata de emociones fuertes, se trata del carácter de Dios, de sus mandamientos y de su promesa. No es que nosotros podemos estar un día en una conferencia, ser ministrados de tal manera con varias prédicas y alabanzas, que nosotros sentimos un sentimiento dentro nuestro muy ferviente, que queremos agradar a Dios y nos vamos de ahí con eso en mente y nosotros queremos que ese sentimiento perdure porque fue hermoso. Pero les digo por experiencia propia que eso no va a pasar, que ese sentimiento en algún momento se va a menguar y en algún momento va a aparecer la frustración. Es por eso que no se trata de sentimientos, se trata de la fe en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha prometido. Los sentimientos no son confiables porque nuestro corazón es engañoso.
Nosotros podemos estar confiados de que estamos haciendo lo correcto, haciendo lo incorrecto. No se trata de nuestra propia prudencia, sino se trata de la palabra de Dios. Por medio de la fe en la palabra de Dios es que nosotros podemos ir creciendo a través de la capacitación de su gracia. Cuando un cristiano se esfuerza o obedece este mandamiento de ser diligente en agradar a Dios, en su manera de vivir, él no está siendo moralista, él no está siendo legalista. Simplemente se está comportando como lo que dijimos que ya era, un ciudadano del reino de Cristo. Él es un ciudadano del reino celestial, entonces busca comportarse como tal. Él ya fue salvado por gracia. Y esa misma gracia sigue estando presente en su vida. Así como estuvo en la justificación, en la salvación primaria, sigue estando ahora acompañándolo el resto de su vida. Y va a seguir estando más adelante, cuando seamos completamente glorificados. Él está deseando tener el mismo carácter que Dios tiene. ¿Acaso no nos dice Dios, sean santos porque yo soy santo? Él se está comportando conforme a su identidad cuando busca ser obediente. Está queriendo replicar el mismo carácter o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, siendo obediente y humilde. Actualmente, y en algunos círculos, se está tomando cada vez más preponderancia la postura de la santificación contemplativa. Es una postura que argumenta que cualquier tipo de diligencia o esmero por querer obedecer los mandatos de Dios y someterse a la voluntad de Dios e ir por una santidad progresiva es legalista. Desprecian cualquier tipo de obra por parte del ser humano. Y se caracteriza por frases como esta. No, vos no tenés que hacer ningún esfuerzo, vos no tenés que ser diligente, vos tenés que enamorarte de Cristo. Vos tenés que vivir en asombro por la hermosura de Dios. Vos tenés que dejarte maravillar por el Evangelio. Vos tenés que vivir en gratitud. Estas frases verdaderamente están bien, porque ¿quién no quisiera enamorarse más de Cristo? ¿Quién no quisiera vivir en gratitud y quién no quisiera vivir de una manera de que nos asombramos del carácter de Dios todo el tiempo? Pero el énfasis que ellos hacen es que se corren de eso y lo usan como el argumento para la santificación. Solamente haciendo esto nosotros vamos a ser santificados. Y fíjense, es interesante como todas estas frases se centran en lo que yo siento. Yo siento que amo a Cristo. Yo siento que me asombro de Dios. A veces no vas a sentir nada, como dijimos. A veces vas a sentirte frustrado en tu proceso de santificación. A veces tu vida cristiana va a parecer que está igual y que vos no creces, al contrario, parece que te estancás, que te vas para abajo, que tenés un poco avance, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando en tu vida para santificación. Nosotros ya somos santos. Y es interesante ver cómo Pablo, cada vez que comienza una carta a una iglesia, los llama santos. Y es más interesante aún ver cómo en 1 Corintios, cuando él arranca su carta, les dice a los que fueron santificados, llamados a ser santos. Es maravilloso eso. Ellos ya fueron separados por Dios. Ellos ya son de Dios, son hijos de Dios. Hoy un hermano me dio un ejemplo excelente, precioso, acerca de cómo un cristiano debería vivir en esto de la santificación progresiva. Y déjenme, se los voy a decir. Ana estaba comprometida para matrimonio. Él la amaba con una devoción tan firme que su sola presencia le daba paz. Mientras se acercaba el día de su casamiento, Ana estaba decidida a llegar de la mejor manera posible, no por inseguridad, sino por el profundo deseo de honrar ese amor inquebrantable. Cada día comenzaba con ilusión. Ana se levantaba temprano para ejercitarse, no solo para lucir radiante, sino como para sentirse saludable y fuerte. También dedicaba tiempo a escoger su vestido y los detalles que reflejarían su estilo y alegría. Sin embargo, no todo era superficial. Sabía que el amor verdadero iba más allá de lo visible. Se involucraba con otras mujeres con más experiencia en el matrimonio para que la aconsejasen y guiasen. Se esforzaba por cultivar su carácter, aprendiendo a ser más paciente, amable, reflexionando sobre cómo amar con la misma generosidad que él la amaba. Claro, había momentos de estrés,
estaba la lista de invitados, los pequeños problemas con los proveedores y el temor de que algo no saliera como lo planeado. Pero cada vez que esos pensamientos la abrumaban, recordaba las palabras de su novio. Ana, te amo, nunca te dejaré. Esas palabras eran como un refugio. Ella no buscaba ser perfecta para ganar su amor, simplemente quería reflejar la felicidad de ser amada por alguien tan especial. Finalmente, el día llegó. Mientras Ana caminaba hacia el altar, con el corazón latiendo de emoción, vio al novio esperándola, sonriendo con esa mirada que le decía, eres mi especial tesoro. Hermanos, ¿acaso Dios no nos trata de esa manera? Dios no nos dice eso en su palabra, que somos su especial tesoro por medio de Cristo. Cristo, el Hijo mismo de Dios, tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener este tipo de relación con Dios. Una relación en la que Él nos dice que nos ama y que ese amor va a durar eternamente. Hay una frase de J.C. Ryle y otra de Thomas Watson que me gustaría leérselas. La primera, la de J.C. Ryle, dice: el cristiano no se esfuerza por ser santo en su propia fuerza. Es a través de la fe que recibe la fortaleza del Espíritu Santo para luchar contra el pecado y conformarse a la imagen de Cristo. La fe humilde, lo que habíamos hablado hoy. Ahora Thomas Watson dice: la fe es el pie del alma que camina hacia la santidad. No podemos avanzar en nuestra conformidad con Cristo a menos que confiemos plenamente en su gracia y en el poder del Espíritu Santo. ¿Nunca intentaron producir frutos por su propia cuenta? ¿Nunca se esforzaron por ser más santos? Esto es muy común cuando uno es guiado por las emociones, cuando tiene esos arranques de emociones, que ese furor, esa euforia que dice, sí Señor, esta vez sí va a ser, sí me voy a comportar de la manera que me gustaría comportarme. Pero la verdad es que, ¿pudiste mantener el entusiasmo? Los esfuerzos que se basan en los sentimientos y en las emociones nunca van a dar un fruto pasible de justicia. Jamás van a producir un fruto que perdure en el tiempo. Es solo la fe que viene a través de la palabra de Dios la que nos progresa en nuestro camino de santidad. El cristiano no trabaja para querer ganar el favor de Dios y su reconocimiento. Él trabaja por fe, sabiendo que Cristo ya lo ha amado hasta el final. Y esto da lugar a nuestro tercer y último punto, que dice: nuestra diligencia es energizada por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 13, Pablo les dice a los filipenses: porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Y al leer este pasaje, yo me imagino a los filipenses exhalando aliviados, diciendo, bueno, menos mal, porque así nosotros lo podemos hacer hoy en día. Porque acá nos dice Pablo que nosotros dependemos del poder energizador de Dios por medio de su gracia. Este pasaje es como un antídoto contra la ansiedad. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo conformás tu vida a la imagen de Cristo? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Yo me imagino que no. Yo no lo sé. ¿Cómo sabes quién es suficiente? ¿Cómo sabes cuando estás haciendo lo suficiente? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Es el poder de Dios quien con su pronto auxilio nos ayuda y nos capacita para esto. Y así como Pablo le decía a los filipenses, podemos decir porteños, trabajen diligentemente o esfuércense en su salvación, porque Dios es quien produce no solo el hacer, sino también el querer. Esto no nos exime de la responsabilidad. Esto no nos habilita para sentarnos en el sillón a esperar que un rayo santificador venga a nuestras vidas y que nos amolde a los parámetros del varón de Dios que nosotros vemos en la Escritura. Pero nos da paz. Nos da la paz de saber que el mismo Dios que nos ama, que el mismo Dios que nos rescató, que el mismo Dios que nos perdonó de las garras del pecado, ahora nos sigue sosteniendo y nos sigue energizando por medio de su gracia para que nosotros podamos crecer en conformidad a la imagen de su Hijo. Y acá es muy interesante, y quiero resaltar dos palabras que se plantean en estos versículos, en el 12 y en el 13. Y una de esas palabras es la que está detrás de la palabra ocupaos.
y que en su significado original puede traducirse como trabajar hasta llevar al punto final, o obrar, o hecho. Siempre que en el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra, se utiliza en relación a las personas y en su proceder para con Dios. Por ejemplo, en Romanos 7:18 se usa esta palabra. Se los leo. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, esto es Pablo hablando, no habita nada bueno, porque el querer está presente, pero no el hacer. Y es ese mismo, la misma palabra que se utiliza aquí para ocupados. O sea, el ocuparme del bien no está en mí. Yo no lo puedo hacer. Y por otro lado, la palabra que está detrás de la palabra obra, en el versículo 13, cuando el pasaje nos dice Dios es quien obra. Y esa palabra significa ser activo, ser eficiente, obrar, trabajar. Y tiene el sentido de ser una fuerza externa, una fuerza que está fuera de nosotros. Es la fuerza que energiza todo esto. Y se utiliza siempre en el Nuevo Testamento en relación a Dios. Y les voy a dar dos ejemplos con dos pasajes. Uno es Gálatas 2:8. Dice, porque aquel que obró eficazmente con Pedro, ahí está la misma palabra, obró eficazmente con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente conmigo en mi apostolado con los gentiles. Ahí está Dios enviando a sus apóstoles, uno a los de la circuncisión y otro a los gentiles. Y el otro ejemplo es Efesios 1, 19 y 20. Y dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró, y ahí está la misma palabra, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó en su diestra en los lugares celestiales. Es la misma palabra que se usa acá cuando dice que Dios obra en nosotros por su buena intención o por su buena voluntad. Este tipo de poder y este tipo de energía que es capaz de levantar a los muertos es el que está obrando en nosotros para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Pablo le está queriendo transmitir a ellos es que trabajen, esfuércense, sean diligentes, porque Dios trabaja en ustedes. Dios está continuamente trabajando en ustedes, así que ustedes también deben parecerse a Él en eso, deben ser iguales a Él, deben ser diligentes en cuidar la salvación. Y un ejemplo muy práctico para esto es tus electrodomésticos. ¿Cómo funcionan? Si no están conectados a la red eléctrica, no hay chance de que puedas hacer nada con ellos. No sirven para nada, son inútiles, son infructíferos. Una licuadora que no esté enchufada no te va a hacer un licuado, es imposible que funcione. Ellos no tienen el poder de trabajar solos, pero sí están diseñados para trabajar de tal manera con sus engranajes, sus bobinas, sus ejes, todo el sistema mecánico que está dentro de ellos, de modo que una vez conectados a la energía, sí puedan servir a su propósito, el propósito para el que fueron diseñados. George Whitefield dice, Dios tiene diversas vías para atraer a sus hijos. Su Sagrado Espíritu sopla cuando, dónde y cómo Él quiere. Y Spurgeon nos dice, la ayuda activa de la gracia divina no nos es dada para dejar de lado nuestros propios esfuerzos, sino para excitarlos. Nosotros estamos llamados para ser diligentes en el cuidado para aquello de los que ya no se nos fue dado, que es la salvación. Nosotros tenemos medios de gracia que Dios nos ha dado. Y esos medios de gracia son los que Dios va a ir utilizando para santificar tu vida. ¿Por qué? Porque vos crees por fe que eso va a ser así. Hace poco, en una de las prédicas, se había citado a Spurgeon también, hablando que detrás de la oración había una fe tremenda. Porque vos para disponerte a orar a Dios, tenías que haber dispuesto tu corazón, haberte sometido a su autoridad, saber que no hay nada que vos puedas hacer, solamente Él es capaz de hacer todas las cosas. Y para eso se necesita fe. Sin fe es imposible orar. No conozco una sola persona que pueda orar eficazmente sin fe. Nosotros estamos llamados
al ejercicio de la fe. Nosotros estamos llamados a accionar con fe. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que su gracia se manifieste cada vez más en nosotros. Cuando obramos de esta manera, cuando le creemos a Dios, cuando abrimos las páginas de la Escritura, vemos el carácter de Dios y creemos las promesas y los mandamientos que Él nos expresa y obramos en función de eso, nos estamos ocupando diligentemente de nuestra salvación en un sentido bíblico. Uno de esos medios de gracia, por ejemplo, es alejarse del pecado, correr del pecado. ¿Se acuerdan qué había pasado con José cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir? Él salió corriendo y tuvo grandes consecuencias por eso, pero él salió corriendo. Él no se quedó ahí a probar. ¿Notás que estás luchando con ciertos aspectos de tu pecado y no podés ver ningún avance? Bueno, quizás sea una mala estrategia. Si solamente orás, pero no te pones las pilas para apartarte de ese pecado que te agobia, es difícil que puedas tener éxito en eso. Les doy un ejemplo. Si alguien lucha con la pornografía y ora a Dios, Dios, por favor, que un rayo caiga sobre mi computadora. Dios, por favor, que me roben mi computadora. Dios, por favor, que a mi computadora le entre un virus. ¿Y por qué no cerrás la computadora y la dejas? ¿O por qué no buscas ayuda en alguien que controle a las páginas que entras? De esa manera es imposible tener victoria sobre el pecado y crecer en santidad. Es interesante el pasaje de 1 de Pedro 1:13. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Primeramente, tenemos que entender la Escritura para que nuestra mente pueda ser renovada y podamos accionar en función a esto. Tenemos muchos medios de gracia. La lectura, la comunión, la oración, la meditación, las alabanzas, la gratitud es un medio de gracia. Es interesante porque los que plantean la idea de la contemplación hablan como que la gratitud es el medio para alcanzar santidad, pero la gratitud es una disciplina. Entonces, ahí hay una inconsistencia en lo que plantea. Nuestra comprensión de la verdad, nuevamente, se traduce en acción. Y cuando esa acción es guiada por la fe, entonces es ahí que somos energizadas por la gracia de Dios para vencer el pecado. Agustín decía, o al menos se cree que Agustín decía, yo sin Dios no puedo y Dios sin mí no quiere. Entonces nosotros vemos aquí en este pasaje que Pablo manda a los filipenses y nos los manda a nosotros ahora, a que debemos ser energizados, debemos actuar con fe, debemos accionar con fe diligentemente para que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo, pero sabiendo que es el poder de Dios quien nos sostiene, que es el poder de Dios que nos energiza. Eso tenemos que tenerlo en mente. Es 100% Dios, 100% el hombre, podríamos decirlo así. No hay un 50%, 50%. Nosotros anhelamos la glorificación. Y si vos verdaderamente te arrepentiste de tus pecados y estás en Cristo, anhelás esto. Anhelás el día en que el pecado ya va a ser historia del pasado, el pecado ya no te va a molestar más en tu vida, esos pensamientos intrusivos que te vienen a veces cuando intentás orar o cuando estás hablando con alguien, van a desaparecer. ¿Se imaginan eso? Tenés conversaciones libres de pecado, con pensamientos completamente purificados. Bueno, eso va a pasar, hermanos. Eso va a pasar en nuestra glorificación. Mientras tanto, nosotros tenemos que echar manos de las armas que Dios nos da para poder combatir este pecado. Ahora bien, esto es posible, el crecer en santificación y el crecer en la fe para los que se han arrepentido de sus pecados. Porque la Escritura dice que los que no se han arrepentido de sus pecados siguen viviendo en ellos y no pueden traer frutos apacibles de justicia, porque están separados de la vid, y separados de la vid no hay fruto. Separados de Cristo
es imposible, absolutamente imposible, que nosotros podamos llevar frutos a nuestra vida. Pero hay una solución, claramente. Dios, como dijimos, en su amor, envió a su propio Hijo, al mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, como leímos, que vivió una vida de completa obediencia a las Escrituras, de completo sometimiento en humildad al Padre, porque Él era igual que el Padre, pero Él se humilló humildemente y sin cometer ningún tipo de pecado murió injustamente, porque la paga del pecado es la muerte y Él no pecó. Y ahora Dios nos dice por medio de su palabra a nosotros pecadores que sí cometemos pecado, que si nosotros miramos a esa cruz y creemos que Dios Hijo murió por nuestros pecados, su sangre nos limpia de toda maldad. Y somos justificados por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Oramos, Señor, que podamos ser diligentes en transformar nuestra mente por medio de ella, en cambiar, Señor, la mentira del mundo, la mentira de Satanás, la mentira de nuestro propio corazón, por la verdad que no varía, que no cambia, por la verdad objetiva de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, a que podamos ver tus promesas y tus mandamientos y podamos ver que nuestra vida está completa en Cristo, que no necesitamos nada más, que estamos completos, Señor, en Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en este camino. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.